Queridos hermanos y amigos, estoy nuevamente con ustedes en la obra que Dios me ha encomendado hacer. Quiero compartir con ustedes la segunda parte del tema que Dios quiso que tocara en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablando de debemos conocer la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres y tenemos que conocer el origen de las cosas, del pecado que nos quiere alejar de la presencia de Dios. Pero toda persona que ha dispuesto su corazón a seguir a nuestro Señor Jesucristo tiene el derecho, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, saber y conocer la verdad, ya que el enemigo, nuestro adversario, el diablo, quiere ocultar la verdad de las cosas de Dios, porque Él no quiere que el hombre conozca el verdadero propósito que Dios tiene con el ser humano. Y se ha inventado un poco de cosas como las religiones, y eso es para mantener entretenido al hombre, haciéndole creer que el hombre a través de una religión se puede acercar a Dios. Pero eso es mentira, porque el hombre puede seguir una religión, mas no puede seguir a Dios, porque lo que la religión hace es que te aleja del conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y he venido para compartir con ustedes la segunda parte del mensaje, conociendo la verdad, del efecto que hizo la desobediencia en la vida del ser humano, que no solamente lo mató espiritualmente, sino que en el pacto de la gracia sale a revelancia el efecto que ocurrió, que no fue conocido en el antiguo pacto, pero que Dios por su infinita misericordia en este pacto nos da a conocer por su gracia, por su misericordia. Y sé que si ustedes prestan atención a esta palabra que se está exponiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y guiada bajo la unción del Espíritu Santo, sé que sus vidas van a ser edificadas y ustedes van a disponer en sus corazones a no seguir llevando una vida de religiosidad, sino que van a afirmar su corazón en la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Su santa palabra. Porque, como bien dijo Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer al Dios en el cual nosotros nos hemos acercado por su gracia. Porque ¿de qué me sirve si yo no conozco al Dios que estoy siguiendo, en el cual he creído? Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerla y allí vamos a comprender el efecto que la desobediencia pudo hacer en nuestras vidas. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción de su Santo Espíritu. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 7, del versículo 7 en adelante. Dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley
no dijera no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado estaba muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego que es bueno, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Allí estamos mirando la consecuencia que produjo la desobediencia. Comenzamos a decir de que el hombre tomó del árbol que contenía el fruto del bien, de la ciencia del bien y el mal. Y aquí vemos que se refleja eso. Entonces, ¿qué hizo Dios para dar a conocer el pecado? Envió la ley. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Dios, de dar a conocer el pecado. Porque, como dice aquí la Escritura, no conociéramos la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿qué pasó? Que el mandamiento que era para mi vida resultó para muerte, porque mientras no había ley, como dice la Escritura, el hombre podía vivir. ¿Por qué? Porque todavía no era conocido el pecado, pero debido al mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué pasó? Yo morí. Yo morí. ¿Por qué?
porque el pecado, para mostrarse pecado, tomó ocasión por el mandamiento, como lo dice bien la Escritura. Y el resultado de eso fue que yo morí espiritualmente, como Dios lo había dicho al hombre que no debía de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué? Porque el día que comiera de él, ciertamente iba a morir. Entonces, vemos que aquí sale a la luz ese pecado que fue cometido en el huerto del Edén. Y hablamos de que el primer pecado que el hombre cometió contra Dios fue el pecado de la desobediencia. Entonces aquí se refleja claramente, lo dice la Escritura, dice que Romanos 7:10 dice: allí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado que hizo, mira lo que sucedió, dice: hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Seguimos viendo donde se está reflejando aquí todavía el engaño. Dios introduce la ley, pero como dice la Escritura, que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero venido el mandamiento, ¿qué pasó? Que el pecado tomó ocasión y me engañó, me volvió a engañar. Y entonces el mandamiento era para vida para mí, pero para mí resultó para muerte, porque el pecado tomó la ocasión por el mandamiento y me mató. Fue lo que pasó en el huerto de Edén. Supuestamente lo que era bueno resultó para muerte. Y de manera que la ley de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Oiga bien, sino que el pecado, no que la ley sea mala, no. La ley es buena, el mandamiento es justo y es bueno, pero resulta que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Ahí es donde surge nuevamente el engaño. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es de lo que mucha gente no habla. No sé por qué no lo hace. Si es que están desconociendo esto, porque esto está escrito. Y tenemos que disponer nuestro corazón a conocer de estas cosas, porque nosotros estamos luchando por una vida eterna. Y para alcanzar la vida eterna tenemos que conocer lo correcto. Aquí tenemos que dejar quietas las emociones. Las emociones tenemos que llevarlas a la cruz. El hombre, nuestro viejo hombre, tiene que ser sepultado con sus hechos, porque él, ¿qué pasa con el viejo hombre? La Escritura dice: despojado del viejo hombre, porque está viciado a los deseos engañosos. Oiga bien, ¿qué pasa? El viejo hombre está viciado, tiene un vicio.
despojado el viejo hombre porque está viciado al pecado. Entonces, nosotros, Dios nos manda que tenemos que despojarnos, porque no podemos acercarnos a Dios si estamos viviendo conforme a la carne. Y por esa razón yo tengo que conocer las cosas del Espíritu. Yo tengo que saber lo espiritual. Y Dios me lo enseña. ¿Cuándo? Cuando yo dispongo mi corazón, cuando yo obedezco la palabra de Dios, cuando yo le pido al Espíritu Santo que entre a mi corazón y me dé a conocer la palabra del Dios a quien yo estoy siguiendo. ¿Para qué? Para que yo no siga engañado. Mire lo que pasa. Seguimos leyendo en el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Oiga bien, en la carne no está el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿qué existe en el ser humano para hacer el bien? Solamente el querer, pero no el hacerlo. Aquí lo está diciendo claramente. Entonces, esto deja dicho que en mí, esto es en mis miembros, en mi carne, se desarrolló más el mal que el bien. Porque como lo dice aquí, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Aquí está la consecuencia. Lo muestra plenamente a la luz de la palabra. Lo está mostrando que en la carne no está el bien, sino que está el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Oiga bien. Entonces, seguimos mirando en el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Está viendo como lo dice claramente, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Oye bien, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. En el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Oiga bien, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oiga bien,
El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Recalco eso allí, porque a nosotros nos mandan que no pequemos, pero no sabemos la razón, o de pronto no tenemos el conocimiento suficiente para entender el por qué no debemos pecar. Pero aquí claramente lo dice el Espíritu Santo, lo da a conocer el por qué no debemos pecar. Una, porque nuestro adversario, el diablo, se alimenta del pecado que usted cometa. Recuerde que en Génesis 3 dice que la serpiente se iba a alimentar de polvo, y también dice que el hombre volvería a la tierra porque polvo era y en polvo se va a convertir. Entonces, si el hombre es polvo y la serpiente se iba a alimentar del polvo, ¿de qué entonces se alimenta la serpiente? Se va a alimentar de las obras, de las malas obras que yo ejecute. Y por esa razón Dios nos quiere alejar totalmente del pecado. Por esa razón Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para deshacer las obras de las tinieblas, ¿verdad? Pero ¿cómo ocurre eso? Eso ocurre cuando yo vivo conforme a la palabra de Dios. Porque en Juan 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y este era el principio con Dios. ¿Y qué es el verbo? El verbo es la palabra de Dios. Entonces dice la Escritura allí que ese era el principio con Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, porque Dios todo lo creó, ¿verdad? Y sigue leyendo y sigue diciendo que nosotros hemos sido creados no por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Vamos un momentico allá y lo vamos para entenderlo mejor. Vamos a Juan 1. Esto lo tenemos que mirar a la luz de la palabra, porque es que no podemos seguir engañados. Lo que pasa es que los hombres siguen una religión, pero más no siguen a Dios. Como empecé diciendo, las religiones te alejan de Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre, más abajo dicen entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Está oyendo? Está hablando aquí del nuevo nacimiento. Si tú no tienes un nuevo nacimiento, según el nuevo nacimiento que Dios establece, tú no puedes alcanzar la vida eterna, ni tampoco te puedes sujetar a las cosas de Dios, porque dice la Escritura, aquí lo dice claramente también en Romanos 8, dice así, del 1 en adelante: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oye bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Oye lo que está diciendo, y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si tú no vives conforme a la palabra de Dios, no puedes estar en Cristo Jesús. Porque Jesucristo es la palabra. Es la palabra revelada. Es la palabra que Dios nos dio a conocer en Jesucristo. Lo dice claramente en Juan, versículo 1, en adelante en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, ahí te lo da a conocer Dios. ¿Verdad? Vemos que Jesucristo es la palabra. Y si tú no tienes la palabra, no tienes a Cristo. Si tú no guardas, si tú no vives conforme a la palabra de Dios, tampoco andas en Cristo. Entonces, si tú andas conforme a la carne, estás en condenación todavía. Por eso, tenemos que preocuparnos de alcanzar la vida eterna. Esto no es un juego, esto es serio. Y tenemos que disponer nuestro corazón a conocer verdaderamente de Dios. Porque es que el hombre sin Cristo es un miserable. Porque mira la condición en que el Espíritu nos revela que el hombre se encuentra sin Cristo. Dice, pero veo otra, en el 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi carne y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oiga bien lo que está diciendo. Miserable, el hombre sin Cristo es un miserable. Discúlpenme, pero la Biblia lo está diciendo. Aquí el apóstol, cuando el Espíritu Santo le revela y le da en conocimiento esto, él se vio miserable. Porque el hombre que practica el pecado es un miserable. Miserable en el aspecto de vida. Porque una persona que está muerta espiritualmente es un miserable. Suena un poco ordinario, pero es la realidad. Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Es lo que tenemos que mirar como pueblo de Dios. Y si observamos, nos damos cuenta que hay muchos pueblos que se dice ser de Dios, no todos. Hay muchos pueblos que viven en pecado. No estoy aquí para juzgar a nadie. No, estoy para dar a conocer la verdad. Es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Porque el tiempo del juicio todavía no ha llegado. Estamos en el pacto de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, donde todavía usted o yo, si no estoy viviendo conforme a la palabra de Dios, tengo tiempo, tengo oportunidad para someterme y vivir como Dios quiere que yo viva. Porque si yo no vivo como Dios dice que debo vivir, no voy a alcanzar la vida eterna. Significaría que perdería mi tiempo. Acerca de estas cosas, Dios también me ha dado a conocer que vamos a tener la oportunidad de estar dando a conocer, porque ese es el propósito, de dar a conocer el verdadero propósito de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Esto es para que usted disponga su corazón. Eso es para que usted disponga su corazón y viva conforme a lo que Dios le está diciendo
que usted viva. Siga a Dios, no siga una religión. Porque las religiones tienen como propósito doctrinas y mandamientos de hombres que te alejan de la presencia de Dios. Era lo que estaba pasando, fue lo que pasó con Israel. Ellos creyeron que estaban haciendo las cosas bien, pero no, se habían alejado. Se alejaron de Dios. Cuando Jesucristo vino, ellos no entendieron que Jesucristo era el Cristo, que a través de Él había la salvación. Muchos no creyeron, y sobre todo los religiosos de la época. Ellos no entendieron eso. Pues vemos que Jesucristo a ellos